Anoche el tema principal era una ordenanza que, si bien ya se había tratado el año pasado en junio, era para la licitación del acueducto para abastecer de agua Villa General Belgrano y 2 nuevas cisternas. Esta ordenanza ya había sido tratada y ya había sido aprobada en forma unánime a fines de junio o principios de julio del año pasado, pero por la situación inflacionaria evidente del país y como conversamos en el día de ayer, porque los fondos no habían sido girados por nación, tuvo que represupuestar la obra actualizando los importes y en consecuencia llamar a una nueva licitación. El secretario Matías Bupo estuvo presente vía Zoom, sobre todo evacuando las dudas de los nuevos concejales, ya que hay 2 concejales que no participaron en la votación anterior y que necesitaban comprender el alcance total del proyecto, esta obra fundamental para la villa, porque nos va a garantizar 20 años de provisión de agua, y evacuando dudas de otros concejales respecto al tema de la prelicitación de la obra, porque esta obra fue prelicitada y justamente por la adecuación de plazos se dio de baja esa licitación y se llama una nueva. Así que estuvo informando vía Zoom, canalizó todas las dudas, se procedió a votación. Esto fue aprobado por 6 votos a favor y una abstención del concejal Graneros, que tenía una duda sobre el tema técnico de la cancelación de la licitación anterior, así que él se abstuvo, dejando aclarado que estaba de acuerdo con el proyecto y que lo consideraba importante para la villa, pero fue aprobado tal cual se esperaba. Su duda era que se haya resuelto la preadjudicación anterior. Claro, como esto fue preadjudicado, él tenía dudas sobre cómo se implementaba la nueva adjudicación. La realidad es que el pliego de condiciones de la licitación anterior y de esta licitación establece que el municipio puede dejar sin efecto la licitación en cualquier momento hasta la efectiva adjudicación. O sea, con esa condición tenía potestad el Ejecutivo de dejarla sin efecto, que fue lo que se hizo. En el momento nos remitieron el decreto donde se había dejado sin efecto la adjudicación anterior y por eso se procedió a votar, pero bueno, el concejal tenía algunas dudas. Él hubiera preferido un informe técnico y se hizo ese planteo. La realidad es que en este tipo de obras 10 días de demora puede considerar mucho dinero, porque este importe ya no se vuelve a actualizar si es por una demora imputable al municipio, y considerando que ese informe técnico no era necesario porque justamente es una potestad del Ejecutivo dar de baja esa licitación, dado que nunca había sido adjudicada, había sido proadjudicada, se procedió a votar y se aprobó de esta forma, 6 a favor y una abstención. Seguramente será inminente el llamado a nueva licitación. Estimo que una vez que se cumplimenten todos los demás plazos legales, que la ordenanza quede firme, quede promulgada, se va a llamar en forma inmediata a la licitación, sí. El resto ayer de temas eran cartas de vecinos. El resto del temario eran cartas de vecinos, donde había un pedido de una subdivisión, 3 lotes chicos de 532 metros aproximadamente, que se unificaban y se subdividían en 2 lotes de poco más de 720 metros. Esto ingresaba al Consejo porque la medida mínima en Villa General Belgrano de subdivisión es de 800 metros, pero considerando que los lotes resultantes tenían mayor superficie que los lotes originales y que los metros de frente superaban la superficie mínima que se pide, que es de 18 metros, y estos quedaban con superficie de 24, esto fue aprobado en forma unánime. Aparte ya tiene varios antecedentes esta composición actual del cuerpo legislativo y las anteriores, de aprobar excepciones cuando el terreno resultante es más grande que el terreno anterior, no al revés, pero en este sentido sí, porque se considera que se da prioridad a la mayor superficie. Después hubo un pedido de excepción de anexo de rubro, donde básicamente una actividad que era habilitada como regionales pedía incorporar un rubro de comidas para llevar. Esto no se aprobó por considerarse que son rubros incompatibles entre sí, independientemente de que la superficie no coincida, son rubros que se consideran incompatibles entre sí, por lo que lleva un comercio y otro, son totalmente distintos. Hubo una desestimación de un pedido de excepción. Unos vecinos habían pedido mayor FOS y FOT para hacer una obra determinada. Habíamos pedido del Consejo que cumplan ciertos requisitos y desestimaron el pedido. Hubo una presentación de Alejandro Monbrum respecto a la boleta única de sufragio. Esto el Consejo tomó conocimiento y se va a trabajar para ver una eventual modificación del Código Electoral de la Villa sobre lo que es la confección de la boleta de sufragio, los requisitos que tiene que tener. Concretamente, habían salido numeradas las boletas por una resolución de la Junta Electoral. Se había decidido eliminar ya
la numeración a raíz de la presentación de Alejandro Monbrun justamente. Y bueno, en virtud de esto ser posterior a la elección, el Consejo va a trabajar sobre este tema, sobre una reforma de código que no sabemos si a tratar a esta composición o la que viene, pero tomamos conocimiento básicamente para trabajar en ese aspecto. Después hubo un tema que es anual, que es la renovación de la habilitación de los carros de pochoclo que vemos en la villa. Son dos que, por tener una particularidad que no es un comercio normalmente habilitado con la estructura que lleva un comercio, sino que es algo que está en la vía pública, todos los años lo tiene que autorizar el Consejo Deliberante Ejecutivo a renovar esto. Como siempre, manteniendo el criterio, se da por un año. Y había ingresado un pedido de excepción para colocar un beer track en un comercio acá en la villa, que eso se denegó, al igual que se vienen denegando todos los pedidos en ese sentido, porque no es acorde a la identidad del pueblo, no es acorde al tipo de infraestructura, el tipo de comercios nuestro, y no se busca fomentar ese tipo de instalaciones, ¿no? Así que eso se rechazó. Todo lo que fue aprobado fue en forma unánime, y todo lo que fue rechazado fue en forma unánime, excepto lo del carro de pochoclos, que ahí la aprobación fue de 6 votos a favor, 1 voto en contra.